estimado Giacomini, lo escuchamos atentamente. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué es lo que habría que hacer desde tu punto de vista? ¿Dónde estamos? Obviamente. Hace un mes que estamos en cuarentena. Argentina, a diferencia de todos los otros países del mundo, si hay 200 países, 199 pueden hacer una cosa y Argentina es diferente a todos los demás. Entonces, Argentina no puede parar más su economía. Lo explico muy sencillo. ¿Cómo paran el resto de los países su economía? Tienen sus bancos centrales que emiten dinero, pero el público de esos países quiere dinero. Y en las crisis, cuando hay pánico, se refugian en el dinero. Entonces, emiten y no hay inflación. Del otro lado, aumentan el gasto público, aumentan el déficit fiscal, pero se pueden financiar con emisión monetaria que el público quiere y con deuda, que la gente, como se financian en bonos del tesoro de los países, consiguen financiamiento barato. Ahora bien, Argentina es la oveja negra del mundo, porque los ciudadanos no quieren la moneda de Argentina emitida por la casta política y el Banco Central de Pese, entonces la demanda de dinero cae. Si la demanda de dinero cae, eso es más inflación sin emitir. Tenemos un Banco Central desquiciado que en marzo expandió la cantidad de dinero 35%, de noviembre a marzo la expandió 70%, y cualquier ejercicio moderado te muestra una expansión monetaria del 160% a final de año. Esto implica una inflación que se va a acelerar, la que está en 50% hoy en día, el interanual, sucesivamente va a empezar a viajar hacia los 3 dígitos. Después del salto del dólar, que el dólar recién se empezó a mover. Si siguen emitiendo, siguen con la economía parada, esto acaba de empezar, va a saltar mucho más. Del otro lado, no puede aumentar el gasto público, no puede aumentar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque es el único país que está en default. Entonces no tiene financiamiento. Cuando uno se da cuenta y analiza esto correctamente, se da cuenta que Argentina, aunque quiera, no puede hacer lo que hace todo el resto de los países, porque no tiene las condiciones iniciales para hacerla. Va a generar un conjunto de costos muchísimo más grandes que los que tiene el COVID. Hay que mandar a la población argentina de menor riesgo, de abajo de 60 años, a prender de vuelta el PBI, recrear el flujo de bienes y servicios y empezar de vuelta a generar riqueza. Porque como si esto fuera poco, Argentina no tiene stocks. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no tiene stocks, y encima, entonces, en este contexto de aumento del dólar, inflación... Diego, te interrumpo simplemente para que le expliques a todo el mundo qué son los stocks. A ver, el PBI es la producción de bienes y servicios, zapatos, comida, ropa. Bueno, en los estantes de las empresas, Argentina es uno de los países que tiene menos producción guardada, menos comida, menos zapatos, menos ropa. Entonces, si deja de producir, eso se acaba enseguida. Encima, en un contexto que, a diferencia de todo el mundo, aumenta mucho la inflación, ponen controles de precios, avanzan sobre la propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Están controlando la oferta. Y la gente dice, no, yo no vendo porque no voy a vender a pérdida. Esto se puede ver. Los chinos, ¿por qué cierran? Porque le entra la producción a precios mayores de lo que el gobierno los obliga a vender y el chino dice, yo no tengo espalda. Entonces el chino cierra. Es menos oferta. Y menos oferta es más inflación. Y los controles de precios no solamente van a llevar a más inflación, sino a escasez. Entonces yo a la gente común le aconsejo que estoquee alimentos. Pero espera un poquito, te hago una consulta ahí en el fondo. Muy bien, sí. El que cierra el supermercado, en algún momento dado también tiene que vivir, necesita que le ingrese algo. Entonces por ahí lo abre y los precios no los puede aumentar tanto.
Es decir, hasta dónde lo que te quiero decir es hasta dónde la hiperrecesión que viene con la cuarentena no te puede contener el golpe inflacionario. Una pregunta, ¿eh? Ahí voy, yo te contesto. La economía, la ciencia económica, descubrió la estanflación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que puede haber altos niveles de inflación con la economía en recesión y con la economía cayendo. Los invito a que miren los números de Alfonsín de inflación y de nivel de actividad de 1989. O sea, llega un punto que cuando vos tenés mucha contracción de oferta y a eso le agregás emisión monetaria desquiciada, como está haciendo el Banco Central, eso es pérdida de poder adquisitivo del dinero. ¿Qué sucede? Cae la demanda de dinero. La gente no quiere dinero. ¿Y a dónde se va primero? Se va al dólar. Salta el dólar, que ya lo estamos viendo. Después del salto del dólar, se empieza a acelerar los precios. Es lo que decimos los economistas en difícil, el catch-up. O sea, la inflación corre de atrás al dólar. Te contesto, muy sencillo. Argentina, el PBI per cápita cae exactamente 8% contra el 2015, 12% contra el 2011 y 5% contra el 2007. O sea, hace 12 años que la economía viene derrapando. En ese mismo periodo, el dólar pasó de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, 15. Y recordá a mis colegas, decían que a 30 estaba bien, que a 37 también estaba bien, que a 45 era alto y que a 60 era carísimo. Y hoy el dólar está a 110. Y al mismo tiempo la inflación en ese mismo periodo pasó de 18 a 20, 25, 35, 45, 55. Es decir, entonces Diego, esperá, porque entonces vos lo que decís es que acá lo primero que hay que hacer es tratar de empezar a pensar en cómo flexibilizamos la cuarentena, mirando, digamos, porque la otra alternativa sería, bueno, lo que ustedes han pedido toda la vida, que se ajuste obviamente el gasto, que se haga una economía más abierta, pero todo eso creo que no está disponible políticamente, olvídate, ¿qué vamos a hacer? ¿Es así? Bueno, por eso Argentina tiene un gran problema mirando el mediano y el largo plazo. ¿Por qué? La deuda no se va a reestructurar y no se va a reestructurar ni este año ni el siguiente y probablemente no se pueda reestructurar a lo largo de todo el mandato del actual presidente de la Nación, porque vos para reestructurar una deuda, vos necesitas primero y antes que nada mostrar solvencia de pago, capacidad de pago a lo largo del tiempo. La deuda se paga financieramente con superávit primario, en el cortísimo plazo, y económicamente con crecimiento económico. Vayamos a los números. Este año, muy probablemente con la caída del PBI que va a haber, que va a ser más grande que la del 2002, con mucho más inflación que la del 2002, y con el aumento del gasto público que hay, el tamaño del Estado va a rondar el 50% de la economía. El déficit fiscal primario, piso, puede ser -5 del PBI. O sea, y vos tendrías que tener un superávit de 3 puntos del PBI. Sí, te digo, te digo que para poder pagar la deuda. Hay gente que está calculando el déficit fiscal este año ya en 2 dígitos por todo lo que va a haber que emitir, provincias, la caída de la recaudación. Terminamos acá, vuelvo al principio. Digamos, esta idea que incluso muchos economistas están planteando de, bueno, no hay otra que el Banco Central emita, que le dé redescuento a los bancos, que los bancos paguen los cheques, que la gente, que no se corte la cadena de pagos. Y es más, y que además la FIP dé un plan de pago a los impuestos. Eso vos decís que es muy peligroso, digamos. Primero, yo lo que noto es que mis colegas viven pensando cosas heterodoxas para nunca ponerse a pensar en lo que realmente hay que hacer. Y así a lo largo de los lustros y décadas van agregando problemas sobre problemas. ¿Qué habría que hacer acá? Muy sencillo. Hay que reabrir la economía cuanto antes, la producción para que los problemas sean
de movida más pequeños. Segundo, si el Estado es el que para la economía, el Estado se tiene que hacer cargo moralmente y económicamente que él es el que decidió parar la economía, entonces no le puede pedir el esfuerzo solamente al sector privado. Las cuentas hay que hacerlas finitas y le competen al equipo económico. Muy sencillo. Acá, si vos parás la economía un solo mes, vos tendrías que ponerte a pensar todos los políticos, todos los empleados públicos que ganan, por ejemplo, más de 100.000 pesos por mes, que durante una cantidad de meses cobren el 50% del salario. Los que ganan más de 60.000 y entre 60.000 y 100.000 que cobren el 70% del salario, la cantidad de meses que sea necesario. ¿Para qué? Para financiar esto sin tener que recurrir a la emisión monetaria, porque ya el sector privado hace un gran esfuerzo. Diego. Entonces, sí. Te mandamos un abrazo, te dejamos los últimos segundos, fuiste súper claro. ¿Puedo decir algo? Sí, por Detrás supuesto. Del COVID-19, la casta política argentina nos está llevando a velocidad de Fórmula 1 al socialismo. Y la gente, como está asustada por el miedo y el pánico, que es la manera más importante de legitimar estas acciones de los políticos que van sobre los privados y sobre el individuo, no se está dando cuenta.